pero nosotros vamos a más o menos tratar la patología inflamatoria infecciosa, los tumores y cirrosis. Acá este trauma, aunque el trauma no está desarrollado en la clase. La patología inflamatoria infecciosa, la gran mayoría, digamos, de este grupo la constituyen las hepatitis virales. Puede ser cualquiera de las hepatitis que ustedes conocen, la A, la B o la C. De todas maneras, saber que es útil usar ecografía en este tipo de pacientes, sobre todo cuando hay dudas diagnósticas, es decir, que esta alteración en el laboratorio hepático venga por otra cosa como puede ser una colestasis o una obstrucción, ¿no? Muchas veces va a ser normal el estudio de una hepatitis, no le voy a encontrar demasiados cambios. A veces puedo encontrar un aumento de la ecogenicidad hepática, es decir, un niño que se ve un poquito más blanco que lo que se ve normalmente en la eco, y otras veces lo que puedo ver es un pseudo engrosamiento parietal de lo que es vesícula y vías biliares. Como toda patología inflamatoria infecciosa, puedo encontrar adenopatías. Y estas adenopatías las puedo encontrar en el líquido hepático o en el hiato de Wilson. Pero sepan que, más que nada, la ecografía en una hepatitis se hace como para descartar que no haya otra cosa. La mayoría de las hepatitis van a tener, por lo menos en el momento agudo, una ecografía normal o con pocos cambios. Con el tiempo, si una ecografía se cronifica, si una hepatitis se cronifica, ahí tipo ya va a haber más cambios, y sobre todo las que terminen llevando al paciente a la cirrosis. Bueno, yo ya voy a ver más cambios de la hepatopatía crónica que de la hepatitis en sí. Bueno, no me La otra patología infecciosa muy frecuente es el absceso hepático. Y el absceso hepático en realidad es como una lesión expansiva llena de pus, que puede deberse a que hay una infección en otro lado y hay una siembra hematógena, o bien cosas que están pasando cerca, como pueden ser una colangitis, colecistitis, septicemia, en este caso ya con un paciente que tiene una infección generalizada, onfalitis, apendicitis, infarto de intestino delgado, diverticulitis, traumatismo penetrante o osteomielitis. La verdad que es muy variado cómo podemos llegar a tener un absceso hepático. Muchas personas tienen una neumonía a veces. De golpe esta neumonía hace una bacteriemia, una septicemia, y después el paciente termina con un absceso hepático posterior a esta neumonía, ¿no? Otras veces, más frecuente, que después lo vamos a ver, una colecistitis, que por contigüidad el paciente hace un absceso en la región del hígado donde apoya la vesícula. ¿Dónde son más frecuentes? En el lóbulo hepático derecho y sobre todo en el segmento posterior. Y en la ecografía vamos a ver que son hipoecogénicos, anecogénicos yo les diría que los menos. En general son hipoecogénicos y tienen ecos en su interior heterogéneos, digamos, porque tiene, lo que se ve es un líquido en su interior que no es un líquido puro, es pus. Entonces, nosotros lo que vamos a ver son los detritos celulares, podemos ver septos, podemos ver nivel líquido, sobre todo cuando hay líquido que decanta o material proteináceo que decanta por sobre el otro líquido. Podemos ver a veces cuando hay gas en su interior, que este gas puede ser por cuando hay el germen que lo provoca es un germen productor de gas, y entonces vamos a ver nivel hidroaéreo. Cuando nosotros pongamos el traductor de la ecografía en el lugar donde hay gas, la verdad es que eso se va a ver bien hiperecogénico y no va a dejar pasar el eco hacia atrás. O sea que vamos a ver sombra acústica. Donde la mayoría son hipoecogénicos. Y el diagnóstico diferencial de un absceso hepático se da con el quiste diatídico, con el hematoma crónico, con las metástasis quísticas o los quistes hemorrágicos.
Bien, así es como yo veo un absceso en ecografía. Fíjense, esto es una ecografía hepática con un traductor convex. Acá el corte es axial, es decir, esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho, esto es izquierdo. Y lo que estoy viendo es una lesión expansiva, hola, hipoecogénica, hipoecogénica respecto al parénquima, que tiene paredes gruesas e irregulares. Esto es como se ve un absceso hepático. Y fíjense que el contenido no es un contenido anecogénico, es hipoecogénico y medio irregular, que tiene que ver con todo lo que presenta esto. Porque en sí, la colección es pus, no es líquido seroso. Si lo hago a través de tomografía, lo que voy a ver es esto, justo una tomografía focalizada ahí en lo que es el lóbulo hepático izquierdo, y lo que vemos es una gran lesión expansiva. Fíjense que tiene paredes gruesas, que tiene septos, que tiene áreas más necróticas que otras, y como que él determina como una lobulación del hígado en sí, ¿no? Como que le da un efecto de más. Acá veo otra tomografía, tiene contraste endovenoso, pero se ve muy poco. Fíjense que es difícil verla, por ahí tiene contraste endovenoso, aunque se ve que está apenas captando la cortical del riñón y se ven vasos dentro del hígado, digamos, venas con contraste. Fíjense cómo se ve. Este tiene un contenido más homogéneo, pero no es tan hipodenso como el quiste. Y seguramente si yo le mido unidades Hansfield, van a estar en torno a las 30 unidades Hansfield, más o menos. Y vemos paredes gruesas que realzan la administración del contraste endovenoso. Es decir, yo la mayoría de las veces voy a poder valorar ese realce y voy a ver que la zona central, no, si bien es un poco más densa que un quiste, no va a realzar. ¿Por qué no va a realzar? Porque la mayoría de las veces esto está todo necrótico y no tiene vasos. Lo que va a realzar es lo periférico, la pared de la absceso. ¿De acuerdo? Por resonancia magnética, acá vemos una secuencia T1, una densidad protónica y un T2. Y en realidad vemos una gran lesión expansiva con contenido heterogéneo. Fíjense que el T1 no es tan hipo intensa como uno quisiera, ¿no? Es bastante hiperintensa y también es hiperintensa en teoría en densidad protónica. Y vemos una gran masa con dos septos en su interior y paredes gruesas. Fíjense, la pared de esta son paredes gruesas e irregulares. Esto es la imagen típica. Los abscesos que vimos recién son abscesos bacterianos, pero también hay abscesos determinados por hongos. Y la diferencia está en que la mayoría de las veces cuando el microorganismo que lo causa es un hongo, los abscesos tienden a ser múltiples en lugar de únicos. También tienen paredes irregulares, pero son de pequeño tamaño. Son pequeños, redondeados, hiperecogénicos y tienen esta característica que se pueden ver en ojo de buey, que hay que hacer diagnóstico diferencial con el linfoma, con la enfermedad por arañazo de gato, o se pueden ver rueda dentro de rueda. Y fíjense que qué distinto es un absceso fúngico, donde yo veo acá este signo y el tamaño, que es mucho más chiquito. ¿Ves que vemos una imagen central más hiperecogénica rodeada de una imagen periférica mucho más hipoecogénica? Fíjense el tamaño de los abscesos fúngicos
respecto a tamaño típico. Por ahí este es muy grande, pero este sí es un tamaño típico de un absceso bacteriano. Acá lo vemos por resonancia magnética y fíjense, múltiples lesiones. Son múltiples en comparación con, como veíamos, el bacteriano. También puede ser un absceso parasitario, un absceso amebiano. Este absceso está determinado por la entamograma histolítica y es la complicación más frecuente que tiene, digamos, la infección por entamograma histolítica, que te va a acompañar de hepatomegalia y dolor en el hipocondrio derecho. Generalmente estos abscesos se complican, pueden dar derrame pleural, pueden dar colecciones líquidas perihepáticas retro o intraperitoneales, son únicos a diferencia de los fúngicos, son hipoecogénicos, redondeados u ovalados, con sombra o refuerzo posterior y paredes gruesas. Esto es como se ve un absceso por ameba. Hipocongénico respecto al parénquima y también heterogéneo. En base a los tumores hepáticos, bueno, los tumores hepáticos pueden ser benignos o malignos, y dentro de los malignos pueden ser primarios o secundarios. La ecografía es como el primer método para yo evaluar rápidamente un hígado. Y en realidad, muchas veces lo que voy a hacer es detectar una imagen que me es sospechosa. Algunas veces le voy a poder poner el nombre de lo que es, y eso es caracterización. Y muchas otras veces voy a hablarme de tomografía o resonancia. Es decir, la ecografía tiene una muy buena sensibilidad. ¿Qué quiere decir sensibilidad? Capacidad de detección. Y a lo mejor no tanta especificidad. Es decir, a veces le voy a poner el nombre de apellido, otras veces no. La tomografía y la resonancia son las que me van a ayudar en la caracterización, que sería la especificidad del método. Es decir, en lo que respecta al carcinoma hepatocelular, es el tumor primario más frecuente del hígado, generalmente en una relación 5-1 varones-mujeres, fuertemente asociado a cirrosis y obviamente a todo lo que predisponga a la cirrosis, ¿no? Y este hepatocelular es el que se puede presentar como un tumor solitario, como un tumor con nódulos múltiples, o bien con una variante de presentación que es como una infiltración del parénquima hepático, que es re difícil verla en los bordes, es muy difusa, muy infiltrativa, donde uno ve que hay una patología y realmente no ve dónde termina. Puede invadir estructuras vasculares, especialmente la vena porta y sus ramas. Esto es característico. Cuando uno ve que un tumor invade la porta, tenés que pensar en el hepatocarcinoma. Este trombo que le va a hacer adentro de la porta es un trombo tumoral, no es un trombo vascular. ¿Qué diferencia puede haber a veces? Que los trombos vasculares, yo le voy a estar contrastando con esto y no van a realzar. En cambio, los trombos tumorales, como tienen vasoangiogenesis, cuando yo le ponga contraste endovenoso van a tomar contraste. ¿Estamos entendiendo la diferencia entre los trombos tumorales y los trombos vasculares? ¿Sí? Bueno, no tienen características propias de ecogenicidad, es decir, pueden ser hiperecogénicos, hipoecogénicos, isoecogénicos, pero podemos encontrar con variada ecogenicidad. Y en el Doppler, es decir, en el estudio de los vasos, voy a ver que hay flujo de alta velocidad, flujo sanguíneo central o peritumoral, con un patrón que se llama encanasta. Así es como puedo llegar a ver yo un hepatocarcinoma.
y el flujo en el Doppler. Yo le diría que ecografía no es la mejor manera para caracterizar un hepatocarcinoma. Yo no es que voy a ver esto y voy a decir, chicos, que tiene un hepatocarcinoma. Acá lo que veo es que hay algo, porque difiere al resto del hígado. Y después habrá que ver que tiene características importantes en otros métodos. Es decir, cuando yo lo estudio por tomografía, generalmente va a ser un tumor que va a captar precozmente el contraste endovenoso, que va a tener digamos, en el momento donde yo le haga venoso y tardío, este tumor va a lavar más rápido y muchas veces puede tener una cápsula que quede totalmente con contraste captando alrededor. Pierde la parte central y queda la cápsula redactando con el contraste. Entonces, la ecografía no es lo más, como no tiene la mejor característica como para ponerle el peso en la caracterización del hepatocarcinoma. Sí, el resto de los métodos. Fíjense, yo acá estoy teniendo una tomografía computada de abdomen con contraste endovenoso, empate arterial, porque fíjense que tengo casi nulo contraste en la porta, muy poquito. Y estoy viendo un hígado, que es un hígado normal, no, para nada, es un hígado con bordes lobulados, francamente irregulares, donde pareciera un incremento del lóbulo hepático izquierdo, y donde veo una masa ocupante de espacio que realza heterogéneamente, pero en fase arterial, más que el parénquima sano. Esto sí me tiene que hacer pensar en un HCT, en un hepatocarcinoma, es decir, toda lesión de características tumorales en un paciente con hepatopatía crónica y o cirrosis ya declarada, hay que cargar primero el HCT antes de cualquier otro. Bien, acá fíjate cómo podemos ver en distintos patrones. Un patrón donde lo que yo veo es algo más hipoecogénico, un patrón bien ecogénico del HCT, un patrón ecogénico con un área hipoecogénico circundante o algo hiperecogénico respecto al parénquima. O sea, ecografía va a estar difícil. Inclusive muchas veces yo tumores benignos los puedo ver así, de esta manera. Entonces va a depender a veces de qué medían los otros métodos de resonancia magnética y de tomografía. Como les decía antes, fíjense, esto es un T1, resonancia magnética axial de abdomen, T1, líquido suprarraquídeo negro. Imagen expansiva hepática, bastante, le podríamos decir, bastante definida, pero que está apenas hipointensa respecto al parénquima que circunda. Fíjate que no es tan hipointensa. Y en el T2, este T2, ahí en el día este blanco, este T2 especialmente tiene supresión grasa, por eso lo estamos viendo de esta manera. Vemos que es tenuemente hiperintensa. No es algo sumamente hiperintensa como la vesícula. ¿Ves? La vesícula tiene líquido, bilis, que en la mayoría de las veces es un líquido puro y que en condiciones normales es un líquido que no tiene ningún microorganismo ni nada. En condiciones normales, entonces yo veo brillante la vesícula en el T2 y esta lesión expansiva es tenuemente hiperintensa respecto al parénquima hepático adyacente. ¿Y qué hago? Le hago un estudio dinámico, es decir, ¿qué significa dinámico? Que yo voy a ponerle gadolinio y voy a ver en fase arterial, en fase venosa y en fase tardía qué es lo que pasa. Y fíjense qué es lo que pasa, que es lo que les decía antes. Yo veo en fase arterial realce precoz del tumor,
sigue realzando en fase venosa y en fase tardía veo que parte de ese realce se apagó y tomó totalmente la cápsula, es decir, la cápsula quedó como en realce. Esto es la característica típica que tiene, tanto por resonancia como por tomografía, el HCC, el carcinoma en particular. Esto no estaba en el, esto es lo que agregó Mariela porque no estaba en el anterior. Si nosotros tuviéramos dudas, porque usted me dice, profe, no puede ser esto, tal vez, porque fíjense que no tenemos tantos signos de hepatopatía crónica, por ahí un poco irregular el borde, no es un hígado que sea, tiene cirrosis. Y ustedes me dicen, bueno, y esto podría tener otra etiología. Bueno, yo puedo hacer, no, para el diagnóstico no solamente me voy a valer de lo que es imágenes, me voy a valer de laboratorio. Entonces voy a ir en búsqueda de lo que es alfa-fetoproteínas, que va a estar aumentado en estos casos, en comparación o en diagnóstico diferencial con un absceso que no voy a tener alfa-fetoproteínas. En el absceso seguramente voy a tener leucocitosis, que acá no lo voy a tener. Entonces siempre voy a ir en búsqueda de la clínica, en búsqueda del laboratorio y tratando de amigar la clínica y el laboratorio del paciente con la imagen que encuentro. Esto es lo que me va a hacer llegar al diagnóstico. Pero bueno, esto es lo típico, entonces, algo no tan intenso, no tan intenso, con un realce precoz en fase arterial y lavado en fase tardía con realce de la cápsula. Este es el típico hepatocarcinoma. Las metástasis hepáticas por lejos son mucho más frecuentes que el hepatocarcinoma. Es decir, porque en el hígado, al igual que el cerebro, las lesiones secundarias son más frecuentes que las primarias. Es decir, las metástasis que vienen de tumores de otros órganos. La metástasis es 20 veces más frecuente que el HCC. Ahora, es decir, el HCC puede dar metástasis aún en el mismo hígado donde está. O sea, yo lo puedo encontrar solitario como lo encontré ahí, pero también ya lo puedo encontrar con metástasis o en su forma, porque nosotros acá, si ustedes se acuerdan de acá, de esta diapositiva que decía qué presentación podía tener. Está bien que yo lo puedo encontrar de manera solitaria, a veces lo encuentro de esta manera, no los múltiples, y ahí es cuando ya el hepatocarcinoma puede haber dado metástasis. Y otra es esta que no esperen encontrar la cápsula, ni mucho menos, porque es algo mucho más infiltrante. O sea que lo que mostramos más que nada es de esta forma, la del tumor solitario. ¿Quiénes son los tumores de otro lado que dan metástasis en el hígado? Bueno, ustedes lo que tienen que ver es razonar un poco la anatomía, y es decir, todo lo que el hígado filtra toda la parte abdominal, ¿no? Toda la sangre de la parte abdominal, con lo cual todas las cosas que pasen dentro de lo que es cavidad abdominal van a terminar en el hígado. Por eso páncreas, por eso colon, por eso estómago, por eso esófago son tan importantes en lo que es metástasis en el hígado. Pero yo, aparte de lo que dice acá, melanoma y cabeza y cuello, le voy a sumar pulmón. Pulmón también es frecuente, mama también es frecuente, que es metástasis hepática. Dentro de todas las metástasis, le voy a decir que hay ciertas características. Las metástasis de cáncer de colon son en general metástasis múltiples y grandes. Las metástasis de cáncer de páncreas tienen la característica de estar múltiples y chiquititas. Que esto es una característica. Donde uno ve múltiples metástasis hepáticas chiquititas, fíjate el páncreas, porque es el primero que te lo puede dar. Las metástasis de melanoma tienen melanina, con lo cual en el T1
te van a ver hiper intensas. ¿Está? A diferencia de todas las otras metástasis. Y ecográficamente, obviamente, las metástasis, digamos, cuando uno las encuentra en forma múltiple, pues ya ahí es fácil el diagnóstico. El tema es cuando una masa única, en un tumor, en un paciente, por ejemplo, que no tenemos tumor primario conocido. Entonces, yo me puedo encontrar con una lesión expansiva única o con lesiones múltiples, hipocogénicas. En este caso, fíjense, estas son más hipocogénicas, estas son más hiperecogénicas o isocogénicas, pero con un borde que hace que uno las pueda distinguir. Acá parecieran como dos conociendo a una. Otro capítulo aparte son las lesiones hepáticas benignas, que son recontra frecuentes y que no tienen que asustarnos. ¿Cuáles son las más frecuentes? El hemangioma, el adenoma hepático, la hiperplasia glomerular focal y obviamente los quistes. Los quistes hepáticos se van a ver. No sé si hay imágenes después porque creo que lo pusieron, pero los quistes hepáticos son lesiones sólidas, hipocogénicas bien puras, con bordes definidos y netos. El hemangioma es el que a veces nos va a dar un poquito de problema. ¿Por qué? Porque el hemangioma se ve hiperecogénico. Es decir, similar a esto. Similar a una metástasis hepática. Entonces, estoy en presencia de un hemangioma, que es un tumor vascular benigno y que al paciente no le va a pasar nada. A ver, estoy en presencia de un tumor maligno metastásico que hace que el paciente, digamos, si yo no estuvo haciendo algo, pueda sufrir complicaciones serias. Bueno, entonces muchas veces lo que tengo que hacer es ir por otro método y estudiar a ver qué patrón tiene de real el hemangioma, para ver si es realmente un hemangioma. Hay un... fíjate, esto es un hemangioma hepático en ecografía donde yo lo veo totalmente hiperecogénico. Y esto es como yo lo puedo encontrar. Lo que pasa es que a veces me da dudas con respecto a cómo se ve una metástasis. A veces la metástasis se ve similar en la ecogenicidad. Entonces, lo que yo debo hacer es hacer más estudios y ver. Es decir, puedo planificar o una tomografía o una resonancia magnética y le tengo que hacer un estudio trifásico con contraste endovenoso. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiarla sin contraste, con contraste arterial, venoso y tardío. ¿Qué va a pasar con el hemangioma? Que el hemangioma va a realzar de manera periférica, nodular y discontinua, y este realce se va a ir haciendo cada vez más centrípeto, es decir, hacia adentro de la lesión hasta terminar en una lesión que se asemeja recontra parecido a lo que es el parénquima hepático adyacente y uniforme. Este comportamiento no lo tienen las metástasis y no lo tiene ningún otro tipo de lesión. Entonces, cuando yo tenga este comportamiento, estoy dándole el diagnóstico de un hemangioma. ¿Y por qué es importante darle el diagnóstico del hemangioma? Porque si yo llego a querer punzar esta lesión es una lesión de estructuras arteriales y venosas, más que nada venosas. Es decir, que tiene mucha sangre y es decir que voy a hacer una hemorragia espantosa del paciente. Entonces, lo que voy a tratar de hacer primero es llegar al diagnóstico por imágenes, antes que por biopsia. También está la hiperplasia nodular focal, que la hiperplasia nodular focal también se ve hiperecogénica en ecografía. Lo que tenemos que ver es que va a tener una cicatriz central típica en las imágenes de tomografía.
y de resonancia también. En tomografía esta cicatriz se va a ver hipodensa y en la resonancia magnética la cicatriz es colágeno. El colágeno y los tendones y todo lo que tenga poca cantidad de agua se ve negra, así que se va a ver hipointensa en resonancia en cualquier secuencia. ¿Está? Acá tenemos otra hiperplasia nodular focal, siguiente de la cicatriz, se ve hipo, ahí un poquito, pareciera hiper, pero no, después ya. Ahora fíjense que es una lesión expansiva, similar al parénquima hepático adyacente, tanto el T1 como el T2, este T2 tiene supresión grasa, que realza importantemente con el contraste endovenoso y deja esta cicatriz central que no real. Esto es como vemos en hiperplasia nodular focal. ¿Hiperintensa en tomografía? ¿Hiperdensa? No. En tomografía puede ser histodensa. Y en la forma de real se va a estar muy similar al parénquima hepático. Pero siempre va a tener, la mayoría de veces de la hiperplasia va a tener esta cicatriz que es estrellada o en cruz, que es raro encontrar en otra patología. El adenoma es el tumor hepático benigno más ligado a la toma de anticonceptivos orales. Y bueno, es una lesión benigna, aunque cuando adquiere cierta cantidad de centímetros puede tener complicaciones. Estas complicaciones a veces son adenomas, hemorragias dentro del mismo adenoma y otras veces hemorragias que vuelcan a la cavidad abdominal haciendo un hemoperitoneo. Son sumamente dolorosos y pueden llegar a que la paciente tenga que ser intervenida en forma urgente. Lo importante del adenoma es que desplaza los vasos, es decir, si uno le hace Doppler, los vasos van a estar en forma periférica. No es parte del parénquima, es como si fuera un parénquima hepático pero sin vasos. Y puede ser histo o hipoecogénico. Y el quiste simple, como dijimos, este es el más frecuente de todos, de las lesiones benignas, ¿no? El más frecuente de todos. Y este es como una bolsita de agua, es líquido ceroso, tiene paredes finas. Como el líquido es tan puro, los ecos pasan y hacen refuerzo acústico posterior. Esto es el refuerzo acústico posterior, que se ve cuando el líquido es muy puro. Si yo le hago una ecografía a un absceso, no voy a tener esto, porque el absceso es más hipo, pero es hipo como esto, o menos hipo, pero tiene ecogenicidad central por los detritus, dijimos. O sea, cuando uno ve este signo, el refuerzo acústico posterior, hay que quedar tranquilo porque quiere decir que el líquido que estoy viendo ahí es totalmente puro y dejo que todos los ecos pasen para atrás. Bien, respecto a la cirrosis y a la hipertensión portal. La cirrosis es una enfermedad crónica del parénquima hepático y que está caracterizada por lo que son inflamaciones a repetición que van a ser sí, básicamente lo que se va a determinar es procesos inflamatorios con rehabilitaciones que hacen que se formen cicatrices. Estas cicatrices van a ir tornando este parénquima hepático irregular, nodular, como vemos. Va a haber fibrosis en el parénquima hepático y va a haber regeneración nodular.
lo que termina siendo una desorganización de la arquitectura del hígado. Por lejos, el alcohol es el causante de cirrosis hepática y sobre todo es en el paciente alcohólico ustedes van a ver que es más difícil que un paciente alcohólico de vino y de cerveza llegue a la cirrosis. Ahora, el que toma bebida blanca llega rápido, llega mucho más rápido. Es decir, a veces uno agarra un paciente que tuvo alguna cuestión social o familiar y se volcó al alcohol y en 3 años de bebida blanca, de vodka, whisky o alguna de esas bebidas blancas llega a la cirrosis. Contra otro que hace 20, 25 años toma vino todos los días y es más difícil, ¿no? Llegar. Pero bueno, no solamente el alcohol es la causa de cirrosis, hay que tener en cuenta los virus, es decir, las hepatitis crónicas, como puede ser la hepatitis B o hepatitis C. Y yo le diría que nunca nos tenemos que olvidar de esto, porque esto, la industria, la gran industria que nos domina, nos quieren ocultar, pero la verdad es que hay mucha cirrosis por fármaco. Y esta cirrosis la vamos a ver en muchas pruebas de fármacos, es decir, pacientes sometidos a pruebas de fármacos que van a terminar con esto. Otras etiologías están dadas por la obstrucción biliar crónica, la obstrucción al flujo venoso hepático, la atresia biliar, fibrosis quística, enfermedades metabólicas, nutrición parenteral prolongada, síndrome de Buchiari, y agregaría una mayor que es la etiología autoinmune. Según la morfología puede ser macronodular, es decir, con nódulos grandes, nódulos chiquititos o bien mixta. ¿Y qué es lo que voy a tener? Bueno, lo que voy a tener es una redistribución del volumen hepático en las imágenes, ¿no? Entonces, en el paciente que está empezando una cirrosis, es decir, voy a tener el hígado aumentado de tamaño en forma precoz, es decir, esto va a ser el primer hallazgo. Y si quieren irnos un poquito antes, y el paciente, por ejemplo, un paciente alcoholista, yo lo que primero voy a encontrar es esteatosis hepática. Entonces, primero voy a encontrar que hay un depósito anormal de grasa a nivel del hígado, que voy a ver un hígado que es más hiperecogénico en la ecografía, o que en la tomografía es más hipoecogénico, pues tiene grasa, y se le baja la unidad de Canfield, y lo voy a ver aumentado de tamaño. Entonces, este es el momento donde uno como médico tiene que decirle al paciente, usted debe frenar ya. Si no, después no hay, porque hasta este momento es revertible el tema. Después no. Si es por alcohol, si es por virus, poco podemos hacer. Si es autoinmune, bueno, ahora hay que ver si responde algún tratamiento con inmunoterapia o algo así, pero como si es por alcohol, que es la única por ahí revertible, es que el paciente tiene que dejar de tomar alcohol. Ya cuando los vemos hallazgos tardíos, ya estamos, digamos, como del otro lado y no podemos volver, lo que vamos a encontrar es que va a haber una disminución del tamaño del lóbulo hepático derecho, sobre todo lo que es el segmento medial del lóbulo hepático izquierdo, y va a haber una hipertrofia compensadora del segmento 1, es decir, el lóbulo caudado, y del segmento lateral del lóbulo izquierdo. ¿Estamos? Entonces, el lóbulo hepático derecho se achica, segmento medial del lóbulo hepático izquierdo se achica, el lóbulo caudado se agranda, el segmento lateral del lóbulo izquierdo se agranda. ¿Qué va a haber? Va a haber bordes hepáticos nodulares e irregulares. Estos bordes hepáticos nodulares están dados por los nódulos de regeneración. Y esos nódulos de regeneración y esta irregularidad está también por la cantidad de cicatrices y fibrosis que tiene este hígado que está pasando por esta enfermedad.
La ecogenicidad va a estar aumentada, va a estar heterogénea. Vamos a ver los nódulos de regeneración y la vestibular. O es pequeña o a veces ni siquiera se puede visualizar por vía ecográfica. ¿Qué puedo tener como hallazgos asociados? Bueno, obviamente voy a tener signos de hipertensión portal. Entonces, puedo tener ascitis, puedo tener cortocircuitos portosistémicos, puedo tener esplenomegalia, puedo tener enotamiento del epiplón menor o signos de circulación colateral. Acá lo que veo es cómo hay un aumento de la ecogenicidad hepática en un paciente con cirrosis con ecos realmente gruesos. Acá lo que veo también es un hígado que tiene ecos gruesos, o sea, bien ecogénicos y gruesos, y veo signos de circulación colateral esplenoportal en el Doppler. Acá estamos viendo ecografía y tomografía y fíjense que lo que veo es, como les decía, disminución del lóbulo hepático derecho, aumento del lóbulo caudado y aumento del lóbulo hepático izquierdo, sobre todo el segmento lateral. Esto es como se reorganiza el hígado. Fíjense que las imágenes que nos muestran son irregulares, nodulares. Otras alteraciones hepáticas vasculares, trombosis portal, el síndrome de Bustiel, la obstrucción de la vena cava inferior, la enfermedad veno-occlusiva, las fístulas arterioportales y fallo cardíaco congestivo. Respecto a lo que es vesícula biliar, tenemos que saber que la vesícula biliar, lo que más va a afectar la vesícula biliar es la formación de cálculos biliares. Esos cálculos biliares pueden formarse en cualquier parte del alveolo biliar, pueden estar dentro de la vesícula y se llama colelitiasis, o estar dentro del colédoco y se llama coledocolitiasis. Factores de riesgo: mujer, con un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, mayor de 40 años, un hijo más. Los cálculos biliares en general son asintomáticos, pero pueden hacer cólicos biliares y pueden desarrollar complicaciones, es decir, colecistitis y todas las complicaciones de la colecistitis. Y en cuanto a la composición de la litiasis o del cálculo biliar, bueno, hay algunos que son de colesterol, hay otros que son de pigmentos biliares, hay otros que son mixtos y hay algunos que tienen calcio también. En lo que es ecografía, la colelitiasis se ve y, digamos, se detecta y se le pone nombre en gran porcentaje, es decir, sensibilidad y especificidad alta. ¿Cómo veo? Veo una imagen ecogénica redondeada que, como es dura la litiasis, no deja pasar los ecos. Entonces, lo que veo detrás de la litiasis es zona acústica posterior. ¿Está? Todos los ecos quedaron acá. Esta es la típica imagen de litiasis en la vesícula. Las litiasis pequeñas, es decir, de menos de 1 milímetro, no producen cono de sombra posterior y el diagnóstico diferencial va a ser el barro biliar. Para el barro biliar, en realidad lo que voy a tener es una vesícula biliar que tiene un contenido heterogéneo, no como este, que tiene, acá no veo mucho barro biliar, yo lo que veo son litiasis dentro de la vesícula. El barro biliar lo que voy a ver es como todo un líquido mucho más grueso y ecogénico. Así la voy a ver en resonancia magnética. Voy a ver múltiples
imágenes hipointensas en el interior de la vesícula, tanto en T1 como T2, es decir, en T1 y en T2 lo vamos a ver hipointensos. Y en tomografía los voy a ver, los que están calcificados los voy a ver hiperdensos, como lo veo acá. Ahora, los que tienen colesterol son los que son difíciles de ver acá. ¿Por qué? Porque los que tienen colesterol tienen grasa, colesterol es grasa, y muchas veces se pueden pasar por alto metidos dentro de la vesícula sin que yo los vea. Ahora, los de colesterol, si bien tienen alguna dificultad para que los vea por tomografía, sí o sí los voy a ver por resonancia y sí o sí los voy a ver en ecografía. O sea que no es que me voy a perder de encontrarlo. ¿Qué otra cosa puedo tener en vesícula? Pólipos. Y más de los pólipos, esos pólipos pueden ser pólipos de colesterol, que son como puntos brillantes, icogénicos, con un refuerzo que se llama cola de cometa. Esto está en el libro. Y estos, los adenomatosos, que son los que yo tengo que tener un poquito más de cuidado, que son imágenes nodulares, nódulos hipocogénicos. Cuando estos nódulos son chiquititos, es decir, miden menos de 5 milímetros, no tengo que hacer nada. Si miden entre 5 y 10 milímetros, es decir, llegan al centímetro, le hago un control cada 6 meses. Cuando ya sobrepasan el centímetro y ahí a 15 milímetros, saco la vesícula. Y si tiene más de 15 milímetros el pólipo, ya lo tengo que considerar maligno y tengo que hacer una cirugía oncológica. El cáncer de vesícula biliar es de pronóstico extremadamente malo. Así como vamos a ver los pólipos adenomatosos. Entonces, 5 milímetros menos no hago nada. De 5 a 10 controlo. De 10 a 15 saco la vesícula, más de 15 cirugía con bordes oncológicos. Colecistitis aguda. Bueno, ¿qué es la colecistitis aguda? La inflamación aguda de la vesícula biliar es la complicación más frecuente de la colelitiasis. Dentro de las causas, el 95% de la colecistitis aguda es por litiasis. Ahora, hay un 5% que son alitiásicas. ¿Qué complicaciones puede tener? Bueno, una colecistitis gangrenosa, una colecistitis enfisematosa o una perforación vesicular con un hilio biliar. La clínica va a ser un dolor constante en el hipocondrio derecho, generalmente mayor a 6 horas de evolución, y náuseas, vómitos y fiebre. Fiebre importante, porque si no estoy teniendo un cólico biliar frío, pues ya estaríamos hablando de otra cosa. ¿Qué signo ecográfico puedo tener cuando tengo una colecistitis? Bueno, encontrar el cálculo, encontrar la litiasis. La litiasis a veces está enclavada en el ocinete y esto de que esté enclavada ahí hace que, ustedes recuerden, todo conducto que se tapa es conducto que se infecta. En cualquier lado lo ven. O sea, salvo la arteria coronaria que directamente da un infarto, pero digamos, se tapa un uretra, se tapa lo que se tape y termina infectándose, con lo cual, cuando la litiasis se enclava en el bacinete o se enclava en el conducto colédoco o donde sea que se enclave y no deje pasar el libre flujo de bilis, va a terminar haciendo una infección. Y tiene, esto es muy importante, el marco ecográfico. Es decir, ¿qué es el marco ecográfico? Yo con el traductor le aprieto la vesícula y le duele. Entonces, más que eso, más que este signo que lo estás viendo ahí al toque, como que no hay. Secundario, ¿qué puede hacer? Que yo a veces no encuentre esta litiasis. Bueno, ¿qué me puede hacer pensar? A lo mejor tengo una alitiástica. Bueno, cuando yo veo que una vesícula mide más de 5 centímetros en el diámetro transverso o 10 centímetros en el diámetro longitudinal, yo ahí tengo que decir que tiene
colectitudinal. ¿Estamos? 5 en el 3 muerto, 10 en el longitudinal. Si la pared vestibular es mayor a 3 milímetros, tengo que pensar en una colectitis. Y obviamente se va a rebiliar, que lo puedo llegar a encontrar totalmente como signo secundario. La colectitis antiástica es la colectitis, es decir, la innovación aguda crónica de la vesícula, pero en ausencia de cálculos. Representan el 5 al 10% de la colectitis y se pueden dar por traumatismo, por intervención quirúrgica previa, por hiperalimentación, pacientes diabéticos quemados, pacientes con pancreatitis y también pacientes con HIV. Más frecuente en hombres y mucho porcentaje de que el paciente le vaya mal. Es decir, la colectitis aguda es recontra frecuente. La mayoría de las veces es litiásica y la mayoría de las veces tiene una buena resolución. Es decir, se puede operar al paciente, se llega a tiempo y el paciente tiene una buena evolución. Cuando es una alitiástica, y fíjense que por ahí en un paciente de otro contexto, ¿no? Un paciente quemado, o un paciente HIV, o un paciente con pancreatitis, o un paciente diabético, tenés muchas más posibilidades de que tenga complicaciones. El 50% se rompe y no hacen gangrena. Y esto ya significan cuadros totalmente muy graves y mucho más mortales, con alta, digamos, con mayor tasa de morir y mortalidad. ¿Está? Así es como voy a ver en ecografía una colectitis. En este caso litiástica, en este caso alitiástica. Pero paredes engrosadas, con líquido alrededor, en este caso, la pared más de 3 milímetros, en este caso con el lito, que hace sombra acústica, y en este caso sin lito. Así es como voy a verlo por tomografía computada, paredes engrosadas, lito en su interior, y en tomografía lo que voy a ver es los cambios inflamatorios en la grasa perivesicular. Es decir, todo esto es grasa que tiene que tener esta densidad. O esta densidad. No esta densidad. Esta densidad acá significa que hay cambios inflamatorios en la grasa. Y esto me hace pensar en que la etiología inflamatoria infecciosa. Bueno, acá esta es la parte, digamos, más abajo, un corte más abajo, donde estoy viendo cambios inflamatorios en la grasa perivesicular. También puedo encontrar líquido. ¿Sí? O directamente la complicación. Es decir, tengo una colecitis, la vesícula apoya sobre el parénquima hepático, pasó tiempo y me hizo un absceso. Como dijimos hoy, o el absceso hepático se podía dar porque llegue por otra cosa, vía hematógena, de una infección que está en otro lado, una neumonía, una celullitis, cualquier otra cosa que esté en otro lado, o bien por continuidad, algo que está pasando ahí nomás. ¿Sí? Y esto desarrolló un absceso por continuidad. Este también es un absceso hepático en tomografía computada. Y este es un absceso que fíjense que no está en la los de la vesícula biliar, digamos, donde apoya. Está más arriba. Pero bueno, es un paciente que hizo colecitis aguda, pero el absceso hepático lo hizo vía hematógena y no por continuidad, que también puede pasar, es más raro. Lo más frecuente es que haga directamente por continuidad cuando el origen es una colecitis. Digamos, cuando el origen del absceso es una colecitis, una complicación, lo más frecuente lo haga por ahí. Y también lo que podemos tener es coledocolititis, es decir, que el cálculo está dentro del coledo, que haya pasado el bastinete, haya pasado el cístico y haya llegado al coledo, como en este caso. ¿Ven? Esto es una secuencia de T2 coronal.
Este es el conducto colédoco y acá va el litiasis en el interior del colédoco. Y cuando un conducto como el colédoco se tapa, no drena la bilis, que en realidad tiene que caer ¿dónde? ¿Dónde cae la bilis? Segunda porción. ¿Dónde tiene que caer la bilis? Segunda porción del duodeno. Bien, entonces si no cae, se distiende, y se distiende todo, tanto la vía biliar como la extrahepática como la intrahepática. Acá el conducto hepático y acá ya vemos los vasos, los conductos intrahepáticos distendidos. Esto es tomografía y esto es, esto también, ¿no? Y esto es resonancia. Axial, coronal, T2. Colecistitis ganglionosa, bueno, del 2 al 38% de las colecistitis agudas y 10% de las ganglionosas se perforan. ¿Qué voy a ver en la ecografía? Engrosamiento parietal asimétrico, extensiones parietales múltiples, membranas intraluminales. Esto es una colecistitis. ¿Qué estudia esta parte de esto? ¿Qué es? ¿Qué estudia él? Es una radiografía. Acá estamos viendo las vértebras, es decir, es una radiografía que está pasando por el hemiabdomen derecho, el flanco, hipoconio y el flanco derecho. Acá vemos parte de las vértebras y lo que vemos es que en la vesícula hay gas y líquido, o sea hay un nivel hidroaéreo. Bueno, está una colecistitis ganglionosa en un paciente diabético con gas en la pared y en la luz. En la pared también, fíjense acá. Por ahí es más fácil verlo en la tomografía, a la luz, al gas en la pared. Acá estamos viendo esto por ecografía. Profe, ¿Sí? ¿puede ser que a veces los cálculos en la vesícula, en el cuello, no se vean por el barro? Cuando son microlitiasis puede pasar, cuando son muy chiquititas, que te confundan por el barro biliar, pero te diría que la vas a ver igual. Salvo que sean menos de un milímetro, que sean muy chiquititas. Pero si no te van a dejar la sombra acústica. Lo vas a ver, lo vas a diferenciar del barro biliar. Bueno, otra forma es la colecistitis enfisematosa. Una urgencia quirúrgica te dan los pacientes diabéticos, generalmente es antiática, generalmente la desarrollan hombres y tiene mayor riesgo de perforación. En el título ecográfico vamos a ver una imagen ecogénica focal a nivel de la pared y todos los otros signos de colecistitis asociados. Realizar RX directa del abdomen o tomografía computada para el diagnóstico. Y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con vesícula de porcelana, pero la vesícula de porcelana es una vesícula del paciente que ha hecho colecistitis a repetición y tiene una vesícula calcificada, que no es lo mismo que esto, que es una urgencia quirúrgica. Y fíjense, por tomografía, yo lo que veo en este paciente es que tengo aire y nivel hidroaéreo como en la ganglionosa que veía acá. Pero es mucho más fácil verle el aire en la pared. Bueno, perforación vesicular, que sería la última complicación de la colecistitis, se desarrolla en el 5 a 10% de la colecistitis aguda, fíjense que tiene una mortalidad alta. ¿Sí? ¿Y cuáles son los signos? Colección compleja perivesicular, pared engrosada o hipocogénica,
colelitiasis, zona de defecto parental, donde a veces podemos ver la zona donde se rompió esta vesícula. Esto es básicamente lo que vamos a ver, una vesícula con pared estenosa y mucho líquido alrededor. En un paciente chico, donde vamos a tener la caída de la bilis a nivel intraabdominal, o sea que el paciente va a tener un dolor sumamente más tremendo que el de la propia colecistitis y va a tener un líquido biliar, una parálisis intestinal por toda esta caída que va a estar realmente como una peritonitis por biliar, ¿no? En cuanto al cáncer de vesícula, bueno, saber que tiene mal pronóstico, por eso es importante recordar el tema de los pólipos vesiculares, tenerlos muy en cuenta y si tienen más de 1 centímetro directamente sacar la vesícula. Saber que se presentan como una masa intraluminal en aproximadamente un 10 a 30% de los pacientes, como un engrosamiento asimétrico más o menos entre el 20 y el 50% de los pacientes, y como una masa en las fosas típicas en alrededor del 30 a 40% de los pacientes. Esta es una forma de presentación ya muy tardía, porque significa que la vesícula se convirtió en una masa ocupante de espacio y directamente invadió al hígado. Ya esto es inoperable, no se puede hacer nada. Otros hallazgos: invasión hepática directa, metástasis hepática, obviamente, colelitiasis, calcificaciones parietarias, enopatías biliares, que encima van a ser más adenomegalias que adenopatías. Esto es, como vemos, una vesícula, un cáncer de vesícula, donde ya no se, digamos, a lo mejor se puede inferir que esto es parte de la vesícula, pero ya hay una masa pegoteando todo lo que es hígado con vesícula, con invasión regional. Esto es una tomografía y esto también es una tomografía. Está en una fase venosa, vemos arteria y vena con contraste, y acá ya lo que vemos es extensión y seguimos viendo toda esta masa bien pegada al hígado. Bueno, saltamos ecografía biliar, no sé por qué. Así es como se ve el colédoco, o como se tiene que evaluar el colédoco en la vía biliar. En el estudio ecográfico de vías biliares. ¿Qué me querrá decir? Empieza ya la parte de vías. Empieza ya la parte de vías. Vías biliares, ok. Le faltó como el título. ¿Te acordás que nos bloqueaba alguna diapositiva la otra vez? No, pero creo que está salto así, porque creo que salto así, empieza ya a vía normal. Che, ¿por qué no puedo pasar? Bien, ok. Entonces, punto y aparte. punto y aparte. Normalmente el colédoco tiene que medir 5 o 7 milímetros. Normalmente, ¿no? Así, cuando uno le mide el calibre. Este calibre lo podemos tolerar un poco más aumentado de tamaño, o sea, hasta 10, cuando el paciente fue colecistectomizado. Es decir, cuando le sacaron la vesícula, es normal tener un conducto colédoco hasta 10 milímetros. Ahora, más allá de esto, tenemos que ver que no haya nada que esté obstruyendo el flujo lo podemos hacer mediante ecográfica, como en este caso, o podemos valorarlo por resonancia, que es un poco más detallado. La resonancia magnética de la vía biliar en general va a tener cortes en T1, pero la mayoría de los cortes que se van a hacer en secuencia van a tener que ver, o sea, ustedes lo tienen que explicar o lo tienen que entender, que van a tratar de buscar el mismo contraste que da el organismo. Es decir, si la bilis es totalmente intensa en T2,
la mayoría de los cortes y secuencias de una resonancia magnética de vía biliar van a estar ponderados en esta secuencia, en secuencia T2, para que nos muestre la vesícula biliar, para que nos muestre si hay lesiones, como en este caso que una litiasis, pero bueno, pólipos o alguna otra cosa, y bien para que nos muestre la vía biliar intra y extrahepática. Hay una secuencia especial dentro de lo que es el estudio de la vía biliar por resonancia, que es la colangioresonancia, también ponderada en un T2. ¿Y qué hace? Que yo pueda ver conducto biliar intrahepático, el conducto hepático derecho, el izquierdo, el conducto hepático común, el colédoco, y ahí desembocando junto al virtum en la cara interna con una porción del duodeno. En este caso lo mismo. Si yo quiero apagar porque tengo dudas, quiero apagar al duodeno y al estómago, le doy mate cocido. Directamente todo esto se pone negro. ¿Ah? En este caso es tomografía. ¿Y qué vemos? Vemos que hay dilatación. Esto normalmente no se ve. Dilatación de la vía biliar intrahepática. Acá mucho más groseramente. Dilatación de vasos biliares intrahepáticos, que siempre acompañan la anatomía vascular del hígado. Bien, así nos fuimos a páncreas. ¿Y dudas con vesícula, vía biliar y esto? Bueno, cáncer de páncreas es uno de los cánceres más malignos que puede haber, junto con el de vesícula y algunos otros, los de vía biliar. Los cánceres de todas estas zonas tienen muy mal pronóstico. La relación hombre-mujer es 1-1 o 2-1. Es la quinta causa de muerte por cáncer, más frecuente en la raza negra, tiene un pico de incidencia entre la séptima y octava década de vida, es rara en menores de 40 años, pero yo la semana pasada, no, antes de irme a vacaciones, vi un paciente de 33 años con esto, o sea, no es tan raro y lamentablemente no hay nada nuevo para hacer por eso. Una sobrevida espantosa, 4 a 6 meses, y la mayoría de los pacientes, y a los 5 años solamente llegan el 2%. El lugar donde frecuentemente se dan es la región cefálica del páncreas, seguido por el cuerpo y la cola. A veces están en cabeza y cuerpo, o cuerpo y cola, o son difusos. La mayoría de las veces se localiza en la cabeza y es el que más síntomas tempranos da respecto a este, que es totalmente traicionero y HDP, porque te da la cola, da síntomas totalmente tardíos y cuando vos te das cuenta, el paciente se muere a la semana. Porque ya cursó toda la enfermedad casi sin que te des cuenta. ¿Cómo sospecho yo? Bueno, voy a tener, el paciente va a tener ictericia. La ictericia se va a dar no en los tumores de cola, se va a dar sobre todo en los tumores de cabeza. ¿Por qué? Porque van a estar, digamos, de alguna manera ocluyendo todo lo que es virtum y el conducto colédoco. Entonces van a hacer una dilatación de la vía biliar intrahepática con ictericia obstructiva. No hay tumor de páncreas sin dolor, o sea que hay que darle bola a todos los pacientes que te dicen que le duele el estómago, que tiene esta epigastralgia. No pensar que toda la epigastralgia es gastritis. La verdad que es la más frecuente, pero hay que prestarle atención. Hay que prestar atención a todo paciente que perdió peso, el más del 10% de su peso de manera injustificada. Es decir, este paciente que te dice pierdo peso
y no puedo engordar. Hay que prestar atención a los pacientes diabéticos que, digamos, conocen diabéticos después de los 50 años, no tienen obesidad y no tienen antecedentes familiares, porque una cosa es el paciente diabético con un síndrome metabólico, un paciente obeso, u otro que tiene toda su familia con diabetes. No, prestar atención sobre todo en el cual no tiene antecedentes y no tiene riesgo como para hacer una diabetes por síndrome metabólico. También es bastante importante el estudio trifásico, no solamente para el diagnóstico del cáncer de páncreas, sino para la estratificación regional, es decir, si puede llegar a ser operable o no. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas, así como yo les dije hoy, una de las primeras cosas que te puede llevar puesto el HST, el hepatocarcinoma, es la vena porta. El cáncer de páncreas suele tener compromiso temprano de las venas, sobre todo la vena mesentérica inferior, la vena mesentérica superior. Y entonces, si resulta que este tumor ya comprometió la vena mesentérica y es inoperable, entonces yo conocí un caso del esposo de una colega mía que se le diagnosticaron a los 40 años, le pudieron hacer una reconstrucción con Teflon de la vena mesentérica y duró 1 año y medio, o sea, bastante bien, pero estaba como muy complicado también en el diagnóstico, o sea, en el momento del estudio. Entonces se hacen 3 fases: fase arterial, fase portal y fase venosa. Lo que se busca es tratar de limitar, o sea, ver bien dónde está el tumor y ver qué es lo que afecta. Fíjense, acá lo que vemos es una masa a nivel de la región encefálica del páncreas. En general, la característica que va a tener es que va a realzar menos que el parénquima pancreático normal. A veces este hipo realce es difícil de ver y muchos a veces es difícil verlo al cáncer de páncreas, sobre todo cuando uno lo quiere diagnosticar, porque uno lo quiere diagnosticar cuando mide menos de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque si el cáncer de páncreas mide menos de 1 centímetro, hay muchas posibilidades de que te operen y tengas curación. De hecho, una anestesista colega mío empezó, me duele, no me siento bien, me duele la panza, había llegado en ese momento un tomógrafo nuevo al diagnóstico médico y le dijimos, pero ¿tenés amor a la tomografía? No, dale, metete. Tenía un cáncer de páncreas de 1 centímetro. Lo operaron, está vivo hasta ahora. Esto pasó en el 2006. Así que imagínense, 2008. Así que imagínense que el tipo cada vez que nos ve dice, gracias por hacer esta tomografía, que era más para probar el tomógrafo y porque le olía el estómago, que era más para probar el tomógrafo que para otra cosa. Estábamos recién haciendo los primeros estudios. Y imagínense que para él es una locura estar curado de algo que probablemente le iba a matar. Así que bueno, y me fui por las ramas, pero lo que le quería decir es que muchos autores han propuesto hacer una tardía, pero no tardía 70 segundos, perdón, miren que la tardía viene después de la venosa y se hace de 3 a 5 minutos. No, hacer una tardía a los 10 minutos. Hay tumores de páncreas que tienen tanta como componente desmoplástico como el tumor del estómago, de la limpitis plástica. Entonces, este componente medio, ¿cómo les podría decir?
cicatricial, no es cicatricial lo que quiero decir, pero es más duro, como que toma el contraste, pero lo va tomando cada vez más a medida que va pasando el tiempo. Entonces, de golpe, todo la lesión tumoral, estos tumores más estirros, más duros, se vuelven más hiperintensos en resonancia o hiperdensos en tomografía que el parénquima del páncreas, digamos, que está yacente o al costado. Entonces, esto ténganlo en cuenta también. El que vaya a hacer imágenes, no sé si alguno, no sé si alguno va a hacerlo. En ecografía el cáncer de páncreas es difícil de ver. Yo lo veo, pero es difícil de ver. Ahí vemos el conducto de Wilson. Esta ecografía es esto. Conducto de Wilson distendido y algo acá raro, que es lo que se ve acá. Por eso les digo que es difícil de ver. Y por eso es difícil de ver. Y por eso hay que hacerle todo lo. Y a veces ustedes le van a hacer la resonancia y van a decir, pero no lo veo. Y van a hacerle la tomografía y lo van a ver ahí. Y otra vez van a hacer la tomografía y no la van a ver y lo van a ver en la resonancia. Es bastante. Es un tumor difícil de diagnosticar. Por eso es que hay que estar tiroxinas 3 secuencias, sin contraste, arterial, venoso, tardío. El tardío, si es posible, cercano a los 10 minutos, porque si son de los tumores duros, vamos a ver más contraste ahí que en el resto del páncreas. Y la verdad es que lo que nos ayuda a nosotros para el diagnóstico es la extensión del virus, porque esto es imposible, no tiene razón de ser. Es decir, si vos ves que hay una extensión del Virtum, y encima el Virtum no es que se va a entender porque hay un hacia adentro del Virtum, es recontra raro. O sea, si uno ve un Virtum que sobrepasó los 2 milímetros de calibre, chao, ya está. Hay que buscar el tumor, como sea. Por el método que ustedes quieran. Es difícil de diagnosticar, pero por el método que ustedes quieran. Obviamente, cuando es una lesión mucho más, mucho más evolucionada, va a terminar dando todo lo que es, digamos, las imágenes de obstrucción biliar. Por eso yo acá estoy viendo dilatación de la vía biliar extrahepática y dilatación de la vía biliar intrahepática. Con el tumor puesto acá. Y acá veo el tumor y, como yo les dije, metástasis hepática. ¿Cómo son? ¿Qué características tienen las metástasis hepáticas del páncreas? Chiquitas, múltiples y chiquitas. Múltiples y chiquititas. Múltiples y chiquititas. En este caso, esto es, claro, esto en sí es un tumor de la vía biliar. Y esto es lo que pues yo también es malísimo en cuanto al pronóstico. Son los tumores ¿cómo se te llama? El Klatskin, que te dan ahí en el hilio hepático. O sea, son tumores también malos. Ven que acá lo que yo tengo es, me falta como el hepático. O sea, yo tengo derecho, izquierdo, me falta el hepático, después viene Virtum. Esto es un tumor de la encrucijada, un tumor de Klatskin se llama. Ven que en la reconstrucción de la vía biliar tengo los conductos biliares intrahepáticos extendidos, el izquierdo, el derecho, y me falta un pedazo acá. Es porque hay un tumor.
también tiene un pronóstico malo como el de páncreas y como el de vía biliar, el de vesícula biliar. Así que bueno, me parece que es Cleptin, después buscarlo. Puede ser. O tumor del Carrefour. Y bueno, por último, creo que lo último que vamos a ver es pancreatitis, creo. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. En este caso vamos a hablar de pancreatitis aguda, pero la pancreatitis también puede ser crónica. En el caso de la pancreatitis aguda, este proceso inflamatorio agudo del parenquima hepático pancreático causado por diferentes etiologías. Siendo las más frecuentes las dislipidemias, litiasis biliares y alcoholismo. Es decir, pacientes con dislipemia importante, a veces por el solo hecho de tener dislipemia hacen pancreatitis. Otras veces tienen la litiasis biliar que está enclava y como tapa el colédoco, tapa el virtum, ahí viene la desembocadura del colédoco y entonces esta hiperpresión que hace el líquido, digamos, que viene por el virtum, como que se reabsorbe y genera toda una autofagia, no sé cómo es, destrucción del parénquima, porque esto, digamos, en realidad tiene que venir a hacer su efecto sobre lo que uno comió, no sobre el parénquima hepático, al ir retrógradamente sobre el parénquima pancreático. Determina la inflamación del páncreas. Está bien que la ecografía es el primer estudio, o sea, el primer método de estudio para lo que es el diagnóstico, seguido por lo que es los niveles de amilasa y el laboratorio y la clínica, ¿no? La tomografía, ustedes van a ver que muchos la quieren hacer urgente. La verdad que la tomografía es importante a los 7 días. A los 7 días del inicio de los cuadros. ¿Qué buscamos? Lo que buscamos los radiólogos es saber cómo va a andar este paciente. Y cómo va a andar este paciente tiene que ver con los criterios de Balthazar modificados y donde hay un índice de esterilidad tomográfico. Este índice de esterilidad tomográfico que tiene que ver con este cuadro, que yo después pasamos las clases si todos lo tienen, en sí no es tan difícil. Lo que tiene que ver es qué porcentaje de páncreas tiene necrosis. Es decir, a mayor porcentaje, si yo tengo una pancreatitis difusa, pero no necrótica, y a los 7 días yo le hago el estudio y el páncreas está agrandado y la verdad que se perdió el acidonisado pancreático y la verdad que yo lo veo más gordo, todo, le veo, hasta le puedo ver, digamos, los cambios inflamatorios en la grasa pancreática como lo veía alrededor de la vesícula, pero esta vez todo alrededor del páncreas, pero no le veo necrosis. El paciente en general va a andar bien. El tema es cuando con la pancreatitis es tan grave que es necrótica. ¿Cómo me doy cuenta de una pancreatitis necrótica? Bueno, yo también le tengo que hacer un estudio tomográfico trifásico a ese páncreas. Y voy a ver que va a tener áreas donde no va a realzar, porque ese parénquima está muerto. Este es el que me va a dar, en base a los porcentajes, el grado de complicación que puede llegar a tener el paciente. Con lo cual, obviamente, a mayor cantidad de necrosis, mayor posibilidad de complicaciones y muerte. Fíjense, esto es un páncreas totalmente gordo, con cambios inflamatorios periféricos, con un poco de líquido. Bueno, esto es como se ve. Y acá, fíjense que en esta parte tiene menos color que acá. Esta parte está más necrótica, o es probable que tienda a la necrosis respecto a la cabeza. Fíjense el cambio, no le llega sangre bien, como no tiene que llegar. Esto es lo que va a hacer complicaciones en el paciente. Profe, Bien. el anterior, ¿qué le pasó al riñón? No lo pide. ¿Cuál? Está como medio. Uno está muy grande, uno
¿Este o este? No, es No, no, yo creo que lo que sí puede llegar a tener es compromiso de las fascias perirrenales, ¿ves? Por el mismo proceso inflamatorio que está de alguna manera en el patio perirrenal, porque este líquido está entre el vasto y el riñón. Pero en sí al riñón no parece pasarle nada. Y si es por el tamaño, acordate que el derecho está un poco más descendido y acá el corte justo está agarrando la partecita. Capaz si va más abajo terminan siendo silencio. La aorta está basada. La aorta está acá. Sí, está basada. Esta es la vena cava inferior. Sí. ¿Eh? Dar artefacto ahí. Mirá, esto parece la aorta, esto parece la mesentérica superior y la estructura que pasa en la pinza aórtica mesentérica sería la vena renal izquierda. Lo que me llama la atención a mí es este artefacto que da la vena cava, pero a veces cuando el contraste es muy de mala calidad da este artefacto. Y otra vez es que la vena cava tenga algún tipo de stent o algún dispositivo, pero medio raro. Y acá vemos un páncreas totalmente hematoso, fíjense, un páncreas totalmente necrótico, ¿ven la diferencia? Y un páncreas que tiene necrosis parcial acá en el cuerpo. Pero esto, digamos, el análisis tomográfico de la pancreatitis a los 7 días es lo que me va a determinar un pronóstico usando los criterios de Baltasar modificados de lo que puede llegar a pasar con el paciente. ¿Dudas?